El día de hoy vamos a hablar de algunos aspectos prácticos del derecho penal. En primer lugar, vamos a mirar cómo se hace una denuncia penal. Posteriormente, vamos a mirar cuáles son las partes esenciales de una sentencia. Comencemos entonces por un pequeño tutorial de cómo hacer una denuncia penal. Para comenzar, como en cualquier texto, vamos a colocar la ciudad, coma, la fecha. Más abajo, como en cualquier comunicación, vamos a colocar cuál es el destinatario. El destinatario identifica aquella autoridad ante la cual vamos a presentar la denuncia penal. En Colombia, por regla general, las denuncias penales se interponen ante la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, existen algunas excepciones, como por ejemplo el caso de los congresistas, evento en el cual la denuncia se presenta ante la Corte Suprema de Justicia, y el caso de los funcionarios con fuero constitucional, como son los magistrados de las altas cortes, el presidente, el procurador y el fiscal, caso en el cual las denuncias se presentan ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Como vamos a hacer una denuncia sencilla, vamos entonces a colocar como destinatario a la Fiscalía General de la Nación. En la parte de abajo se colocan generalmente unas pequeñas abreviaturas, ESM o ESD. ESM significa en sus manos. Es una abreviatura cada vez menos utilizada, generalmente para documentos en materia penal se utiliza ESD, es decir, en su despacho. Bien, posteriormente vamos a colocar lo que es la referencia. La referencia es una parte muy importante del documento porque identifica cuál es su objeto, es decir, cuál es la finalidad del documento. En nuestro caso, entonces, colocaremos referencia. Por supuesto, la referencia será denuncia penal en contra de, y en este punto colocamos, por supuesto, la persona o las personas denunciadas, coma, por los delitos de, y colocamos acá, en esta parte, los delitos por los cuales se le denuncia a esta persona. Bien, más abajo, entonces, vamos a hacer lo que se denomina el encabezado. El encabezado tiene la parte esencial del documento. Comenzamos por la identificación de la persona y luego vamos hacia el objeto del documento. Entonces comenzamos a identificar quién presenta el documento. En este caso, quién es el denunciante. Entonces, me voy a colocar yo, Carlos Guillermo Castro Cuenca, coma, identificado con cédula de ciudadanía. Colocamos aquí el número, por supuesto, de la cédula de ciudadanía y tarjeta profesional. Colocamos aquí el número de la tarjeta profesional, coma, respetuosamente me dirijo a ustedes
con el objeto de presentar denuncia penal en contra de, colocamos aquí los nombres de la persona, las personas denunciadas, coma, por los delitos de, y colocamos acá los delitos por los cuales se le denuncia al sujeto. Bien. Posteriormente, pasamos ya a los diversos numerales que componen la denuncia. Es muy importante que la denuncia esté dividida en numerales. Algunos utilizan números arábigos, otros utilizan números romanos. Vamos a hacerlo en este caso con números ordinales o números arábigos. El primer punto son los hechos. Los hechos es la narración fáctica de la situación a través de la cual se cometió el delito. Generalmente se narra cronológicamente el delito. A veces el delito tiene algunos antecedentes, algunas cuestiones, en todo caso cortas, que haya que explicar antes de entrar a la comisión específica del delito. Estos hechos tienen que ser divididos, a su vez, en numerales, y tiene que hacer una narración cronológica. Es muy importante que la narración sea cronológica, porque hay denuncias que comienzan por el final o por la mitad de los hechos y son muy desordenadas. La narración tiene que ser cronológica. Eso implica establecer una serie de situaciones muy concretas, de acuerdo a factores de tiempo, por supuesto, que es la parte cronológica, modo, la forma como se cometen los delitos, y lugar. Es muy importante identificar también los lugares en los que se cometen los delitos, porque de acuerdo al lugar puede variar la competencia, especialmente cuando hablemos que el proceso se inicie en el juicio o ante los jueces, básicamente. Bien, luego de hacer esa narración de los hechos, vamos a entrar a lo que se denominan los fundamentos de derecho. En los fundamentos de derecho de las denuncias, generalmente el análisis se centra en cómo se cometieron los delitos. En algunos casos se pueden incluir aspectos adicionales, como por ejemplo, si hay alguna especificidad en cuanto a la competencia, si hay alguna especificidad en torno a circunstancias jurídicas complejas que se pueden llegar a presentar, pero generalmente lo que hacemos aquí es explicar uno por uno todos los delitos que se cometieron. Entonces, comencemos, por ejemplo, homicidio. Entonces acá colocamos una pequeña explicación de cómo se cometieron cada uno de los delitos. Entonces, pensemos, estamos denunciando al señor Pablo Páez. Entonces colocamos: el señor Pablo Páez incurrió en el delito de homicidio por cuanto desarrolló los elementos que para tal efecto señala el Código Penal. Y a partir de allí entonces comenzamos a analizar cada uno de los elementos de la parte especial del delito, es decir, el sujeto activo, en este caso es no calificado y es desarrollado por el señor X. El sujeto pasivo, en este caso, fue el señor, el nombre de la víctima, por supuesto, el sujeto pasivo. Más adelante explicamos la conducta se cometió de la siguiente manera. Más adelante explicamos que el delito de homicidio es un delito doloso, el cual se presentó de la siguiente manera. Explicamos entonces los elementos del delito. Bien, así con cada uno de los delitos que se han cometido. Entonces digamos que ha sido homicidio, secuestro y cualquier otra cantidad de delitos. Muy bien. La tercera parte
La tercera parte, hasta hace más o menos unos 15 años, era una parte muy completa, que era la parte de pruebas. Hoy en día, en la denuncia, no se colocan pruebas, no se habla de pruebas, sino de elementos materiales probatorios, o evidencia física. ¿Por qué no se habla aquí de pruebas? Porque en el sistema acusatorio, por regla general, las pruebas son las que se practican directamente en el juicio. Y aquí apenas vamos en una denuncia, por eso apenas tenemos elementos materiales probatorios. Existen algunos eventos en los cuales puede haber pruebas anticipadas, pero generalmente pues en la denuncia todavía no se habla de ello. Generalmente en la denuncia pues todavía no estamos hablando de elementos materiales complejos. Esencialmente lo que hacemos es enlistar acá los documentos que se van a anexar a la denuncia. En algunos casos también se puede hacer algunas solicitudes de actuaciones por parte de la Fiscalía, pero generalmente lo que incluimos acá hasta este punto son documentos. Bien, posteriormente pasamos a un apartado que no se coloca en todas las denuncias, porque es más propio de las demandas civiles o de las demandas contencioso-administrativas. Sin embargo, vean ustedes que en algunos casos esta parte es importante también en materia penal y por eso pues vamos a dedicarle un apartado que son las pretensiones. Las pretensiones, reitero, generalmente se utilizan más en la jerga del derecho civil, del derecho contencioso administrativo. Sin embargo, pues en materia penal también puede haber pretensiones que se puedan hacer desde un comienzo, peticiones que se pueden hacer desde un comienzo en las denuncias. Bien. En quinto lugar, nosotros pasamos a las notificaciones. En el apartado de notificaciones vamos a explicar en qué lugar se puede notificar al denunciante o su apoderado y también al denunciado o denunciado, si es que se conocen los lugares de domicilio o el teléfono, el email en el cual puede llegar a comunicarse al individuo. Esta parte es muy importante porque es cumplir con un deber de lealtad procesal, de buena fe. Si se conocen esos datos, es necesario incluirlos dentro de la denuncia para evitar esos procesos en los cuales la instrucción, la indagación se realiza en ausencia de la persona. La idea es que se respeten las garantías en los procesos, en los procedimientos. Bien, estas son las partes esenciales de la denuncia. En algunos casos se pueden agregar otros numerales, no hay ningún inconveniente, pero estos son de alguna forma los puntos básicos que debe contener una denuncia. Al final, por supuesto, nos falta colocar pues, los anexos, como en cualquier documento, y la firma del sujeto encima de su nombre, su número de cédula y su tarjeta profesional. Muy bien. Con esto entonces tenemos una metodología básica para realizar una denuncia. A continuación vamos a ver una metodología básica para realizar una sentencia. Es una metodología básica porque existen muchas formas de hacerlo. Si ustedes comparan las sentencias que se profieren en materia penal en Bogotá, en Cali, Barranquilla, si comparan las que se profieren en la Corte Suprema, en los tribunales, pues van a ver que cada una tiene su propio estilo. Por eso, pues lo que quiero acá, pues no es establecer una camisa de fuerza de cómo debe ser una sentencia, sino simplemente dar una serie de guías, de puntos básicos que debe tener una sentencia. Bien, comenzamos entonces por una parte simbólica de los símbolos. Las sentencias ustedes van a encontrar
que en la primera parte van a tener el nombre República de Colombia. Y pues acá van a incluir el escudo de Colombia. Muy bien, eso pues es algo que incluyen todas las sentencias en Colombia. Los escudos a veces varían, pero pues generalmente se incluye pues esa parte. Posteriormente vamos a incluir la identificación del juzgado o tribunal o corte que profiere la providencia. Entonces colocamos acá nuestro juzgado. Juzgado quinto penal del circuito o cualquier otro juzgado que ustedes quieran colocar de Bogotá o la autoridad que ustedes consideren. Muy bien. Posteriormente, entonces acá vamos a colocar la fecha. Esto ustedes lo encuentran también en todas las sentencias. La fecha y el lugar en el que se emiten. Entonces acá, Bogotá, 15 de marzo de 2020. Bien. En la siguiente parte, ustedes tienen que encontrar la identificación de la providencia. Sin embargo, hay algunos juzgados que no numeran sus providencias. Eso no tiene ningún inconveniente. Nosotros, en todo caso, lo vamos a hacer. Vamos a colocar sentencia y aquí el número del año correspondiente. En este caso, 2020. Muy bien. En la parte de abajo vamos a encontrar, pues ya... un punto esencial de la sentencia, que es lo que se denomina asunto. Asunto es el objeto de la providencia. En algunos casos, como algunas sentencias de la Corte Suprema de Justicia, encuentran ustedes que el primer título se llaman vistos. Sin embargo, acá pues lo vamos a denominar asuntos, como pues lo denomina pues gran cantidad de los juzgados. Entonces vamos a colocar acá primero asunto a decidir. Bien. Y colocamos acá un enunciado que prácticamente es un formato. El presente despacho procede a proferir sentencia dentro de la causa o dentro del radicado, colocan ustedes el radicado, tramitado en contra del señor Pablo Pérez por los delitos de, y colocan ustedes ahí los delitos. Entonces esta parte pues es importante porque, como ven ustedes, ahí está identificado el sujeto, los delitos y también el número del proceso, el número radicado. Número radicado también en algunos casos, pero esto ya es un tema de formato, se incluye en esta parte, la parte superior derecha, dentro del encabezado del documento, pero no todos los jueces lo hacen. En todo caso, tiene que estar bien identificado acá, porque es la forma de individualizar la decisión. Muy bien. Una vez colocado ese asunto a decidir, pasamos al siguiente punto. El siguiente punto son los hechos. Ustedes colocan acá los hechos probados. Generalmente acá en los hechos no se coloca un listado supremamente extenso, sino la situación fáctica concreta que se va a juzgar. Algo queremos aquí en esta parte de hechos, algo muy concreto. 1, 2, máximo 3 párrafos donde identifiquen ustedes toda la situación fáctica. Es un resumen de alguna forma de la situación fáctica. En tercer lugar, vamos a colocar lo que es la identificación e individualización
En ese punto, numeral de identificación e individualización, pues lo que hacemos es individualizar a los sujetos respecto a los cuales se va a proferir sentencia. Colocamos el nombre entonces de la persona, digamos entonces es Pablo Pérez, con su identificación, identificado con cédula de ciudadanía XXX, expedida en la ciudad de, bueno, en la ciudad donde haya sido expedida, y posteriormente hacemos una pequeña identificación del sujeto, señalando dónde reside, y en algunos casos luego pues la siguiente parte va a variar respecto a la individualización. Algunos colocan, por ejemplo, quiénes son sus padres, otros colocan alguna identificación. Pues vemos, pues básicamente lo más importante es colocar la identificación general del sujeto, aunque reitero, esta parte, identificación e individualización, depende o varía mucho de sentencia a sentencia. Bien. En cuarto lugar, nosotros vamos a encontrar lo que son las actuaciones procesales. Actuaciones procesales. Aquí entonces vamos a hacer un resumen de todo lo que sucedió en el proceso, desde el momento en el que se presentó la denuncia, tendrá que estar en el punto 1, por supuesto, y posteriormente toda la evolución que tuvo. Posteriormente se pudo haber llamado a imputación a este sujeto, posteriormente la acusación, posteriormente cuando se da la audiencia de acusación, posteriormente cuando se va a dar la audiencia preparatoria, más adelante las fechas en las que se realizó el juicio, una narración muy concreta pero también muy completa de todas las actuaciones que se han realizado en el proceso, hasta llegar por supuesto pues ya a pues, el fin de la audiencia de juicio oral. Bien, en quinto lugar, en nuestro modelo vamos a colocar una parte muy importante y es los alegatos de los sujetos procesales e intervinientes. Aquí entonces vamos a hacer un resumen uno por uno de todos los alegatos de los sujetos procesales y los intervinientes. Sujetos procesales entonces como la Fiscalía General de la Nación, el procesado, su defensor, e intervinientes como son el Ministerio Público y el apoderado o la apoderada de las víctimas. Entonces aquí vamos a enumerar cada uno de esos alegatos con un resumen correspondiente. Bien. En sexto lugar, vamos a colocar lo que es ya las consideraciones. Las consideraciones son el soporte, el fundamento de la decisión. Dentro de las consideraciones, lo primero que tenemos que colocar es la competencia. Es un pequeño capítulo, generalmente tiene 1 o 2 párrafos, a veces un poquito más, pero generalmente son cortos, donde vamos a explicar por qué este juzgado es competente. Entonces vamos a retomar ahí la norma concreta que nos da la competencia del Código de Procedimiento Penal. En segundo lugar, pues ya comenzamos a explicar ya el fondo del asunto, y es el sujeto cometió o no cometió los delitos correspondientes. Aquí varía mucho el esquema, el modelo, porque en algunos despachos no se hace una diferenciación por cada uno de los delitos. En algunos despachos simplemente se hace un relato genérico o se señalan los hechos probados, pero aquí lo vamos a hacer de manera ordenada y por lo tanto lo que vamos a hacer es incluir
un capítulo para la calificación jurídica de las conductas. Reitero, este capítulo varía mucho de sentencia a sentencia, pero lo vamos a hacer en este caso así, calificación jurídica de las conductas. ¿Y aquí qué hacemos? Pues algo similar al trabajo que se hace en las denuncias, es decir, colocamos el análisis delito por delito, persona por persona. Lo ideal pues es, si tenemos una sola persona, entonces 2.1, delito de homicidio, 2.2 delito de secuestro, 2.3 pues todo el resto de delitos, en fin. Pero si tenemos varias personas, entonces vamos a individualizar persona a persona. Entonces colocamos acá el nombre del sujeto. Entonces tenemos aquí Pablo Pérez. Y entonces aquí comenzamos a explicar delito por delito que cometió o que no cometió. Homicidio, entonces luego secuestro y así sucesivamente. Y luego pasamos al resto de delitos. María Fernández, entonces 2.2 María Fernández, 2.2.1 pues entonces homicidio, 2.2.2 secuestro y así sucesivamente. Bien, después de haber hecho ese análisis, entonces pasamos al punto 3 de las consideraciones. En el caso de que el sujeto sea encontrado como culpable del delito. Si no, pues no. Pero si es encontrado culpable del delito, pues vamos a pasar a dosificación punitiva. Dosificación punitiva donde pues esencialmente vamos a explicar cuáles son las penas concretamente aplicables, tanto las penas principales como las penas accesorias. Bien, en el caso de que haya penas principales de privación de la libertad, pues también eventualmente podemos incluir un punto cuarto respecto de subrogados penales. Aquí entonces pues podemos colocar, por ejemplo, si al sujeto se le va a dar, pensemos, una detención domiciliaria, si eventualmente se le va a conceder una libertad provisional, bueno, en fin, cualquier tipo de subrogados que se le puedan aplicar, una suspensión condicional de la ejecución de la pena, cualquier subrogado, domiciliaria, libertades, suspensiones condicionales de la ejecución de la pena. En general, pues es un capítulo bastante amplio. Antes, hasta el año 2010, también tenemos que incluir dentro de esos subcapítulos el tema relacionado con la reparación. Sin embargo, a partir del año 2010, la reparación se tiene que hacer en un incidente separado una vez esté ejecutoriada la sentencia. Es decir, que no incluimos la reparación en este caso para las sentencias ordinarias. En Colombia hay muchos sistemas penales y hay algunas sentencias, por ejemplo, las sentencias proferidas bajo ley 600, que era el sistema anterior, pero pues respecto de hechos que se cometieron pues hace mucho tiempo. En ese caso pues incluimos, en ese caso la reparación, la indemnización, pero pues esencialmente para casos en los que se aplica el sistema acusatorio, no aplicamos un capítulo de esa naturaleza. ¿Podrá haber otros capítulos? Sí, puede haber otros capítulos, otras decisiones, que se toma decisión eventualmente sobre medidas que se han tomado, en fin, pero esencialmente esas son las consideraciones. Y ya para terminar, entonces tenemos, como en toda sentencia, el resuelve. Y pues el resuelve simplemente está constituido por una serie de numerales. Colocamos primero, segundo, tercero, cuarto y así sucesivamente, donde lo que vamos a retomar son las decisiones. Si absolvemos a la persona, entonces el primero será absolver al señor Pablo Pérez del delito de homicidio. Pero si lo condenamos, entonces pues lo primero será pues condenar al señor Pablo Pérez por el delito de homicidio a la pena principal de, bueno, tantos años o tantos meses de acuerdo a
a la contabilidad o cuantificación que se hace en la dosificación punitiva. Posteriormente lo que hacemos pues es colocar esos otros puntos, como son por ejemplo la concesión de subrogados penales, en los siguientes numerales. Y ya para terminar, entonces simplemente pues firma por supuesto el juez o la juez quinto penal del circuito de Bogotá, y pues colocamos la firma correspondiente. Reitero, estos son simplemente modelos generales, pero pues puede diferenciarse de acuerdo a diversas metodologías que pueden asumir los despachos judiciales. Aquí pues hay simplemente un posible modelo.